¿Alguna vez has sentido que estás tan ocupado persiguiendo el éxito que simplemente no te queda tiempo para Dios? Yo sé lo que es eso. Hubo un tiempo en que creía que tener el trabajo perfecto, ganar el reconocimiento de todos y tener una carrera en pleno ascenso era todo lo que necesitaba para sentirme completo. Mi agenda estaba a reventar. Mi cuenta bancaria no paraba de crecer y mi nombre era conocido por ser eficiente y dar resultados. Y en cierto modo, lo tenía todo. El coche del año, la oficina con la mejor vista, el respeto de la gente a mi alrededor. Pero estaba a punto de descubrir, de la manera más dura posible, que todo lo que creía tener no era nada comparado con lo que en realidad estaba perdiendo. Esta es mi historia, la de cómo mi ambición casi me cuesta el alma, y cómo un encuentro con Jesús me enseñó lo que de verdad significa tenerlo todo. Sección 1. El ascenso y la ceguera. Por muchos años, mi único Dios fue mi trabajo. Desde que salí de la universidad, tenía una sed que no podía saciar por triunfar. Necesitaba demostrar lo que valía, no solo a mi familia o a mis jefes, sino a mí mismo. Me metí en la cabeza que sería el mejor en mi campo, y esa meta hacía que cualquier sacrificio valiera la pena. Las jornadas de 8 horas se convirtieron en jornadas de 12, y luego de 14. Cenaba más veces en mi escritorio que en mi casa. Mi teléfono era como una parte más de mi cuerpo, siempre vibrando con correos y notificaciones a todas horas, incluso de madrugada. Me volví una máquina de producir, un experto en cerrar tratos y optimizar procesos. Y el mundo me lo aplaudía. Llegaron los reconocimientos, las palmadas en la espalda. Me sentía poderoso, importante. Creía que estaba construyendo un imperio para mi familia, dándoles todo lo que yo no tuve. Pero mientras construía ese castillo en el aire, los cimientos de mi vida real se estaban cayendo a pedazos. Las cenas en familia se convirtieron en llamadas rápidas para decir, no me esperen. Las conversaciones con mi esposa se llenaron de tensión. Ella ya no me reconocía. Veía a un extraño obsesionado y siempre ausente. Les prometía a mis hijos que iría a sus partidos de fútbol o a sus actos del colegio, pero siempre salía una reunión de última hora. Me convertí en un padre de fin de semana, y a veces, ni eso. Mi vida espiritual se fue apagando casi sin darme cuenta. Yo había crecido en la fe, pero la iglesia se convirtió en una obligación que cumplía 1 o 2 veces al mes, más por compromiso social que por otra cosa. Mis oraciones, que antes eran charlas sinceras con Dios, se redujeron a mensajes rápidos en el coche de camino a una reunión. Señor, ayúdame a cerrar este trato. La Biblia, ese libro que fue mi guía, acumulaba polvo en mi mesita de noche. La excusa era siempre la misma. Estoy demasiado ocupado para Dios. Pero la verdad era otra. Estaba llenando mi vida de ruido para no escuchar el silencio incómodo de mi alma, un alma que se sentía cada vez más vacía. Creía que el éxito llenaría ese hueco, pero era como intentar llenar una jarra rota. Cuanto más éxito tenía en el trabajo, más grande se hacía el agujero por dentro. Sección 2. El punto de quiebre. La crisis no vino como un despido o una enfermedad, como a veces pasa. Llegó, de hecho, en mi momento de mayor triunfo profesional. Acababa de cerrar el acuerdo más grande de mi carrera, un proyecto que me aseguraba el puesto en la empresa. La adrenalina era increíble. Recibí felicitaciones, correos de admiración y la promesa de una bonificación que me cambiaría la vida. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, no para trabajar, sino para disfrutar de la victoria. Miraba por la ventana las luces de la ciudad, un mar de estrellas que parecía no tener fin. Esa vista era el símbolo de todo lo que había logrado. Estaba en la cima del mundo. Se suponía que debía estar feliz, celebrando. Pero en vez de eso, me invadió una sensación de vacío. Ahí estaba, solo, en una oficina de cristal, rodeado de los trofeos de mi éxito, y nunca en mi vida me había sentido tan miserable y tan solo. La alegría del logro se esfumó en segundos, y en el silencio de mi mente resonó una pregunta con una claridad. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Esa pregunta, sacada directamente del Evangelio de Marcos, fue como un rayo de luz en la oscuridad en la que vivía. Me vi como realmente era, un hombre pobre vestido con ropa cara, un esclavo de su propia ambición, un padre y esposo ausente, y un hijo de Dios, que se había perdido. Toda la imagen de hombre exitoso y seguro de sí mismo se rompió en 1000 pedazos. Me dejé caer en mi silla de cuero, la misma que representaba mi estatus, y por primera vez en más de 10 años
Lloré. Sección 3. La transformación y la nueva vida. Entre lágrimas, en la soledad de esa oficina, susurré la oración más honesta que había hecho en toda mi vida. Fue el grito de un hombre que se ahogaba. Señor, si de verdad estás ahí, ayúdame. Estoy perdido. No sé cómo volver. Enséñame el camino. No escuché una voz ni vi una luz del cielo. Solo sentí una paz sutil que empezó a calmar mi tormenta interior. Al día siguiente, algo dentro de mí era diferente. El trabajo ya no era lo primero. Y mi primer instinto no fue revisar los correos, sino buscar esa Biblia llena de polvo. El cambio no fue de un día para otro, fue un proceso, un paso a la vez. Empecé por algo práctico, apartar un tiempo y un lugar para Dios cada día, sin excusas. Copié la idea de un testimonio que escuché y puse una simple silla en un rincón de mi estudio. Ese se convirtió en mi lugar sagrado. Al principio, era dificilísimo. Me sentaba en silencio y mi cabeza era un caos de listas de tareas, preocupaciones del trabajo y planes. Me moría de ganas de levantarme y ser productivo. Pero seguí intentándolo. Aprendí a estar quieto, a respirar y a escuchar en el silencio. Aprendí que orar no es solo hablar, sino sobre todo, escuchar a aquel que nunca deja de hablarnos. Después, volví a leer la Biblia. Pero esta vez, no la leía como un libro de historia o de reglas. La leía preguntándome, Señor, ¿qué quieres decirme a mí hoy con esto? Un versículo en particular se convirtió en mi nuevo lema de vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De repente, mi trabajo tenía un propósito nuevo. Mi objetivo ya no era acumular dinero o prestigio, sino servir a Dios a través de mi trabajo, ser un reflejo de su carácter con integridad, excelencia y servicio a los demás. Este cambio por dentro trajo cambios radicales por fuera. Empecé a poner límites. Me iba de la oficina a las 5 de la tarde. Apagaba el teléfono durante la cena. Mis fines de semana volvieron a ser sagrados, para mi familia y mi iglesia. Al principio, mis compañeros de trabajo no entendían nada. Algunos pensaron que había perdido la ambición. Y tenían razón. Había perdido mi ambición egoísta, para encontrar una ambición mucho más grande, la de agradar a Dios. Y lo curioso es que mi productividad no bajó. De hecho, mejoró. Al estar menos estresado y más enfocado, tomaba mejores decisiones. La relación con mi equipo se hizo más fuerte, porque ya no los veía como piezas en mi tablero, sino como personas valiosas. Empecé a estar presente de verdad. Escuchaba a mi esposa, oraba con ella, jugaba con mis hijos, les hablaba de Jesús y les pedí perdón por todos los años que estuve ausente. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en el banco, sino en el abrazo de mi hijo, en la sonrisa de mi esposa y en sentir a Dios cerca en mi día a día. Descubrí que el verdadero éxito no era tenerlo todo, sino tener a aquel que lo es todo. Quizás, mientras escuchas mi historia, algo te suena familiar. A lo mejor te reconoces, atrapado en la rutina, siempre corriendo, siempre ocupado, pero con una sensación de vacío. Quizás tú también le has dicho a Dios, ahora no tengo tiempo. Te entiendo perfectamente, pero déjame decirte algo que aprendí a la mala. El mayor enemigo de la vida que Dios quiere para ti es la vida que estás viviendo ahora mismo, si Él no está en el centro. No tienes que tocar fondo como yo para hacer un cambio. Puedes decidirlo hoy mismo. Si este mensaje te ha llegado al corazón y crees que puede ayudar a alguien más, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para recordar que no está solo y que todavía hay esperanza.